Dios le bendiga, saludos, bendiciones. Bueno, ya que estamos en el culto de oración, saludo a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Sigamos orando también, pues, porque es lo que sabemos hacer, es lo que hemos aprendido a través de la palabra. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias te damos por la bendición de tu palabra, la cual nos edifica, Señor. En este día te agradecemos por este estudio bíblico, Señor, que tú has puesto en el corazón de esta iglesia, que sea para edificarnos, Señor, que sea para transformar nuestras vidas y parecernos más a ti. Esto lo dedicamos a ti en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos iniciando una nueva serie de estudios bíblicos que tiene que ver con la estructura de la Biblia. A ver, ¿quién de aquí se acuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Quién tiene más o menos una idea clara de qué fue lo que predicó el hermano Néstor? ¿Qué fue el estudio que dio él o con qué inició la serie de estudios bíblicos que vamos a hacer a partir de la semana pasada? ¿Quién se acuerda de algo? ¿Con qué iniciamos la semana pasada los estudios bíblicos? Es una nueva serie. Introducción al Nuevo Testamento. Exactamente. La semana pasada el hermano Néstor fue la bisagra donde se ancla la puerta que da paso a una nueva serie de estudios bíblicos que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Y vamos a continuar, ahora vamos a entrar en lleno. Él hizo una introducción general. Ahora vamos a hacer un poco más específico de tal manera de profundizar en uno de los libros del Nuevo Testamento y vamos a empezar con los Evangelios. Tal vez el libro que vamos a estudiar el día de hoy es uno de los favoritos, de los preferidos de algunos de ustedes y espero que así sea, de tal manera que se puedan identificar. Les ruego que atiendan este estudio no solamente con atención, sino también con retención, de tal manera que sea provechoso el hecho de haber venido a la casa del Señor para estudiar la palabra. Con retención, que nos retengamos esa palabra y que la misma se anide en nuestros corazones para que seamos edificados el día de hoy. En todos los estudios bíblicos siempre tenemos algo provechoso que aprender para nuestras vidas. Y el hecho de presentar este estudio bíblico tiene la idea de ver los evangelios, no de manera individual, sino de manera interconectadas desde uno hacia los otros, porque todos los evangelios y todos los libros de la Biblia, están conectados de una manera de tener una idea coherente de Dios, donde vemos la revelación de Dios de una manera progresiva con propósitos individuales en cada libro. Es decir, en cada libro nosotros vamos a ver un propósito de Dios que en manera general tiene el mismo propósito, que es la historia de Jesús, donde nosotros somos invitados. El libro que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a estar hablando o analizando la estructura de Mateo de manera externa para después profundizar en Mateo y ver aspectos más relevantes, más profundos, con la intención de saber cuál es el propósito de Dios para inspirar a Mateo a escribir este evangelio, ¿no?, que nos presenta el día de hoy. Es importante entender que aunque Mateo, nosotros mucho pensamos que se ha atribuido al apóstol Mateo, no hay registro ninguno que lo identifique como su autor. Cuando usted busca la información en la Biblia, cuando usted busca la información en Google, en Internet o en los eruditos, nadie da la autoría de ese libro. Sin embargo, las tradiciones orales, es decir, los creyentes primitivos atribuían el libro de Mateo al apóstol Mateo. Y él fue escrito aproximadamente en los años del 50 al 70 después de Cristo. Es muy importante saber que el tema principal, ¿cuál es el tema principal que apasiona, que empuja a Mateo? En este caso, entendemos que fue Mateo, siguiendo la tradición de los judíos. ¿Cuál fue el tema principal que Mateo lo inspirado por Dios, a escribir este libro? Y el tema principal es que Jesús es el cumplimiento de la profecía y de las promesas del Antiguo Testamento. Es importante tener en cuenta también, hay algo aquí bastante relevante,
Y es que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que Mateo tiene cierta similitud con Pablo. Recordemos con Pablo que él, su propio entendimiento de la ley, había hecho un ministerio ya como de persecución hacia los creyentes, hacia los cristianos. Y en ese sentido, Pablo se ganó una mala reputación de tal manera que cuando él quiso iniciar su ministerio para predicar el Evangelio, esa manera o esa conducta o ese entendimiento que él tenía anticipadamente fue piedra de tropiezo, por lo menos al inicio que él estaba predicando el Evangelio. Los creyentes en ese tiempo se alejaban de Pablo porque ya temían, él había tenido una mala reputación. Bueno, cierta similitud también tiene el apóstol Mateo. Recordamos que él era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Es decir, él de manera impositiva recaudaba, exigía los impuestos a los judíos, sus propios compatriotas, para llevárselo al Imperio Romano. Y eso, por los judíos, era catalogado como un traidor. Es decir, pudiéramos ver la similitud que tiene Pablo con el apóstol Mateo. En sus inicios, él pudo haber tenido piedra de tropiezo por el hecho de haber sido recaudador de impuestos de manera autoritaria para entregárselo al Imperio Romano. Así que existe una similitud entre Pablo y el apóstol Mateo en este sentido. El Evangelio de Mateo se enfoca en los judíos, mostrándole que Jesús es el Mesías esperado. A pesar de su enfoque en los judíos, este libro nos muestra a los gentiles de manera clara que la salvación de Jesús está disponible para todas las naciones. Uno de los capítulos más emblemáticos, más importantes, más relevantes del libro de Mateo, estamos estudiando la estructura de Mateo, tiene que ver con el Sermón del Monte, que también se repite en otro libro de los Evangelios. A ver, ¿ustedes recuerdan en qué otro libro se manifiesta o se hace referencia al libro de Mateo, específicamente al Sermón del Monte? ¿Qué otro libro le recuerda el Sermón del Monte en los 4 Evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Dónde se repiten el Sermón del Monte? ¿Dónde se recuerda que se repiten? En Marcos. Estamos cerca. Porque son 4, entonces bueno, es estrecha la brecha. Hay otro libro aparte de Mateo que habla también acerca del Sermón del Monte, y es Lucas. Pero es Mateo quien realmente relata con más extensión, con más profundidad, de tal manera que nosotros podemos entender cuál es el mensaje que capta Mateo. Recuerde que Mateo estuvo muy cerca, caminó con Jesús, entonces él sabía las enseñanzas de Jesús. Es ahí donde él relata en el libro una de las enseñanzas más importantes que hay en los evangelios. Y en este capítulo, que es el capítulo 5 de Mateo, donde habla del Sermón del Monte, habla de los pobres de espíritu, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los limpios de corazón. Cuando hace referencia a todas estas características, se las atribuye a un beneficio. ¿A qué beneficio le atribuye Cristo, en este caso Mateo, que es inspirado por Dios? ¿A qué característica o qué beneficio le atribuye a todas estas características que acabo de nombrar? Los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón. Él finaliza dándole un beneficio a esas personas que tienen esas características. ¿Ustedes se recuerdan cuál es el gran beneficio que tienen esas personas que tienen estas características del Sermón del Monte? Van a gozar de justicia, son bienaventurados. Ahí está, ya está la parte de las bienaventuranzas. ¿Qué más se acuerdan? De ellos será el reino de los cielos, dice la bienaventuranza. Pero también, en ese capítulo 5 de Sermón del Monte, habla de que somos sal de la tierra, somos luz del mundo, habla cosas y características importantes, no solamente relevantes para los judíos, porque en ese momento estaba hablando a los judíos, sino también a los gentiles, como era la parte del divorcio, el amor hacia los enemigos, el ayuno, el afán y la ansiedad. Jugar a los demás, por sus frutos los conoceré. Y él habla en el Sermón del Monte, ¿no?, que uno de los elementos distintivos del creyente, de las personas que han declarado su fe en Cristo, son los frutos.
Los frutos no estamos hablando de obra para salvación, sino como la evidencia que marca la diferencia, que te afianza, es la plomada que te dice que tú eres creyente. Entonces, los frutos, lo cual también habla en el Sermón del Monte, es uno de los elementos importantes para nosotros estar consciente, estar seguro de la salvación. También habla de la puerta estrecha. Según tengo entendido, este domingo no pudimos venir, pero hablaron de la puerta estrecha, un versículo bien interesante para nosotros. Vemos también a Jesús cómo se refiere a los escribas y fariseos de una manera crítica. El libro de Mateo nos enseña muchísimas cosas estructurales. Es difícil por el poco tiempo que tenemos, ¿no?, ahondar en todas las especificaciones del libro de Mateo. Sin embargo, vamos a tomar los más relevantes, los aspectos más relevantes, de tal manera que nosotros podemos relacionarlo con la idea inspirada de Dios a través de Mateo. En ese Sermón del Monte, él tiene una conversación, una relación con los judíos y con los escribas como otro evangelio no lo manifiesta. Fíjese usted, los escribas y fariseos de una manera crítica acusándolos de poner cargas sobre los hombres que ni ellos mismos pueden cargar y que las obras que hacen son para ser vistos por los hombres. Hace resaltar que a los fariseos les encanta que le llamen rabí o maestro. Además, denuncia que ellos cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ellos con esa actitud, con ese entendimiento de la ley, que era mal interpretada, ni dejan entrar a los que realmente quieren entrar. Hay una palabra particular, Jesús en este momento, cuando está hablando con ellos, es un poco fuerte de palabra, les llamas hipócrita, y les hace una pregunta. Esta pregunta no es una pregunta condenatoria, le dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En este sentido, Cristo no les está diciendo que ya están condenados, Él les está manifestando. Con esa conducta, con esa mala interpretación que ustedes tienen de la ley, con esa manera de actuar, las obras que ustedes hacen, si permanecen en ella, entonces es donde tiene cabida la pregunta, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Por qué? Porque Cristo vino a llamar al arrepentimiento de tal manera que, como debiera contradecir entonces la pregunta, pudiéramos escapar de la condenación del infierno. Este evangelio se divide en 5 partes principales, cada uno con un bloque de enseñanzas de Jesús. Estas 5 partes, después las vamos a estar viendo más adelante, que tienen que ver, guardan mucha relación con el Antiguo Testamento. Estas 5 partes que vamos a ver ahora. La primera parte es la introducción que presenta a Jesús como el hijo de David, el hijo de Abraham y el hijo de Dios. Aquí se relata su nacimiento milagroso, su bautismo, sus tentaciones y su llamado a los discípulos. En el número 2, el discurso del Sermón del Monte, el del que acabo de conversar, donde Jesús expone las bienaventuranzas, la ley, la oración, el ayuno, las riquezas y las preocupaciones. Aquí se revela como el nuevo Moisés que trae una nueva interpretación de la ley. Aquí hace una similitud con Moisés porque cuando Jesús sube al monte a enseñar el Sermón del Monte, no es más que la misma ley que recibió Moisés en el monte Sinaí. Es una extensión, es la ley pero más explicada, de una manera más específica, ¿no? El discurso, el punto número 3, o la parte como está dividida, el número 3, es el discurso de la misión, donde Jesús envía a sus 12 apóstoles a predicar el reino de Dios a Israel. Aquí le da instrucciones, advertencias y promesas sobre su tarea. Esa es la parte donde manda los discípulos. El número 4, el discurso de la comunidad, donde Jesús enseña cómo debe ser la vida de los discípulos en la iglesia. Aquí habla sobre la humildad, sobre el perdón, la corrección fraterna, la oración y el divorcio. Y la quinta parte, como está dividido el libro de Mateo, es el discurso del juicio final, donde Jesús anuncia su segunda venida y el destino de las naciones. Aquí utiliza las imágenes del siervo fiel, las 10 vírgenes, los talentos y las ovejas y los cabritos. Pues estas 5 partes más adelante van a tener una relación cercana con lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Ya que hemos analizado este evangelio de manera general, ahora vamos a profundizar un poco
conociendo cuál es el principal objetivo de este evangelio. Y para esto vamos a iniciar una pregunta, que espero que la mayoría de ustedes participe. Ahora, esta pregunta la puse yo. ¿Por qué Mateo debió ser o es el primer libro de los evangelios? ¿Qué hace que Mateo sea el inicio del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la característica predominante? ¿Cuál es lo que lo califica de tal manera que Mateo se ha establecido de primero? Porque pudo haber sido Juan, pudo haber sido Marcos o pudo haber sido Lucas. ¿Quién tiene idea? A ver, mi hermana. ¿Por qué primero Mateo? Por las enseñanzas que daba Jesús. Ok. Porque estaba enfocado en los judíos. ¿Qué dice mi hermano Irving? Mi hermano Irving dice que es porque es el cumplimiento de las promesas y las profecías que estaban ya establecidas en el Antiguo Testamento. ¿Alguien más quiere añadir algo que complemente, que aclare, que afiance lo que acaban de decir mis hermanos? ¿Alguien más quiere participar? Bueno, definitivamente Mateo es el eslabón ideal entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No fue el primero de los evangelios escritos, pero por sus temas, sus énfasis y sus contenidos, es muy apropiado colocarlo en primer lugar porque nos muestra con mayores citas bíblicas. No hay otro evangelio que haga tanto énfasis en el Antiguo Testamento, más de 11 veces, como lo hace el libro de Mateo. Entonces, lo que hace es que la promesa prometida y las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Y para esto vamos a citar algunos de los textos que nos dicen cómo Mateo enfatiza, fundamenta toda la enseñanza que él está haciendo ahora, primeramente en el Antiguo Testamento. Empezamos con Mateo 1. En Mateo 1, ¿qué tenemos? ¿Quién se recuerda que dice Mateo 1? La genealogía. De una vez, Mateo empieza de una vez con la genealogía. ¿Qué hace él? Él lo que está haciendo es fundamentando su enseñanza, ¿verdad? Primeramente enlazando a Cristo, diciéndole a los judíos que Cristo es del linaje de David y que también Cristo Jesús es el hijo de Abraham. Es como que si de una manera simbólica estuviéramos hablando aquí el Antiguo Testamento, aquí estuviera Mateo y ustedes son los judíos. Ahora Cristo le está diciendo, mira, tú sabes quiénes todos son estas personas, ya ellos lo sabían, ellos lo que está es reconfirmando la información para que ellos entendiesen realmente que este Jesús ya existe, porque no hay manera de entender la vida de Jesús sin ver hacia el Antiguo Testamento. Fíjese usted, en Mateo 1:22 dice de la siguiente manera: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí vemos el énfasis, ahí vemos la conexión que hace Mateo. Porque no solamente decir, y nació Jesús, y su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él necesita hacer el énfasis a los judíos que este que ha nacido ya ha sido profetizado por un profeta. ¿Quién fue el profeta que profetizó eso? ¿Quién fue el que dijo eso? Isaías. ¿Qué capítulo y qué versículo? ¿Se recuerdan? No sé si es mucho pedir. No, Isaías, está muy bien. Isaías 7:14, ¿no? Entonces ya Mateo está empezando ya con el Nuevo Testamento. Otro versículo dice, Mateo 13:34-35, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Una vez más, Mateo recalca, reafirma, hace el énfasis en el Antiguo Testamento,
otra vez aclarándoles a ellos que todas las profecías, todas las promesas que nosotros habíamos visto en los libros de Moisés, porque ellos lo conocían perfectamente, ahora estaban próximas a cumplirse o se habían cumplido ya. Ahora, John Stott es un pastor inglés, del cual es el titular de un libro que se llama Cristo el Incomparable, el cual les recomiendo. Cristo el Incomparable, y está en español. Él dice de la siguiente manera. John Stott escribe: algo que nos puede ayudar a entender ciertas conexiones en su libro Cristo el Incomparable. La frase favorita de Mateo es, miren la frase favorita de Mateo: y esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito. Es una expresión que aparece 11 veces. Mateo está ávido por demostrar que todo cuanto ocurrió había ya sido pronosticado y que todo aconteció, además, en la historia de Jesús. Mateo ve una recapitulación de la historia de Israel, así como Israel fue oprimido en Egipto bajo un despótico faraón, ustedes se recuerdan. El recién nacido Jesús tuvo que exiliarse también en Egipto bajo un despótico Herodes. Entonces, ya ahí no solamente Mateo nos deja ver la conexión que tiene el Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías y las promesas, sino que ahora lo empieza a enlazar con Moisés. E igual que Israel pasó por las aguas del mar Rojo para ser probado en el desierto durante 40 años, Israel, así también Jesús pasó por las aguas del bautizo de Juan en el río Jordán para ser probado en el desierto de Judea durante 40 días. De igual modo que Moisés dijo la ley a Israel en el monte de Sinaí, así Jesús, que era lo que le estaba conversando, en uno de los capítulos importantes de Mateo, que es el Sermón del Monte, dio a sus seguidores la verdadera interpretación y ampliación de la ley desde el monte. Y también las bienaventuranzas. Entonces ya estamos viendo la intención que tiene Dios con este libro, ¿no? La intención que tiene Dios con este libro es inspirar a Mateo de tal manera que se haga una conexión, que los judíos empiecen a entender que las profecías y las promesas están cumplidas en el Cristo y que hay una similitud también con Moisés. Y vemos aquí como el libro de Mateo hace conexiones con elementos del Antiguo Testamento, Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de esas cosas. Ciertamente el Evangelio de Mateo está estructurado en 5 partes, sugiriendo que puede haber conexiones con los 5 libros de Mateo. Es como que si nos preguntáramos, ¿será que esas 5 partes que están estructurados, el libro de Mateo, como yo lo expliqué recientemente, tiene alguna conexión, una interconexión con los libros del Pentateuco, con esos 5 libros? A la vez que presenta a Jesús como el nuevo Moisés y el maestro, como ya lo hemos venido diciendo. Fíjense otra cosa, las similitudes que tiene en la relación, en el esfuerzo que trata en Mateo de establecer para que los judíos entiendan. La número 1, Faraón intentó matar a Moisés y vimos en el Éxodo la matanza de los niños. ¿Les recuerda eso algo similar con Jesús? ¿Cómo pasó? ¿Quién lo relata? ¿Qué similitud tiene esa parte de Moisés con Jesús? ¿Qué similitud tiene? ¿Qué igualdad, qué referencia nos acerca a un hecho histórico como este? Hay 2 personas que iban a liberar, pero no, específicamente es en la matanza de los niños. Fíjese usted, aquí Mateo está haciendo como un engranaje, ¿verdad?, de Moisés y poniendo a Cristo como el nuevo maestro, ¿verdad? Entonces dice, Faraón intentó matar a Moisés y vimos en el Éxodo la matanza de los niños. ¿Qué evento parecido, similar, vemos que acontece a Jesús? Exactamente, Herodes tratando de matar a Jesús y también en la matanza de los niños. Entonces, ¿ves? Ahí vemos el engranaje que está haciendo Mateo, tratando no solamente ya de hacer el énfasis de hacerles saber a ellos que las profecías y las promesas están cumplidas en Cristo. Ahora lo está relacionando con Moisés. La segunda, Moisés sube al Sinaí para recibir la ley de Dios. ¿Qué otro hecho, que lo acabo de decir, es más fácil para ustedes, relaciona con este histórico que acabo de decir? ¿Qué otro hecho importante? ¿Qué se recuerdan? El sermón
El sermón del monte. Jesús sube al monte y predica el sermón del monte y explica la ley. Ya estás viendo la similitud. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quién estaba con Jesús? Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿quién estaba con? De lo que vengo hablando. Acuérdate que estaba fácil porque yo estoy relatando el énfasis y la intención que tiene Mateo en hacer una relación de Moisés con Jesús. Quien estaba en el monte de la transfiguración era Moisés. Moisés estaba en el monte de la transfiguración. José y María huyeron a Egipto cuando la matanza de Herodes, ¿verdad? Eso, extracto de esto lo veo en Mateo 2:15 y dice al final: de Egipto llamé a mi hijo. Pero en el Antiguo Testamento también tenemos una información, ¿verdad? Tenemos un versículo de Dios que nos acerca también, que nos relaciona en ese sentido. Dice, del profeta Oseas 11:1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Están viendo la intención, la insistencia, el énfasis que hace Mateo en todo momento en el libro de engranar el Antiguo Testamento para que ellos sepan, los judíos, que todas las profecías, que todos los cumplimientos, que todos los pactos y las promesas iban a ser cumplidos en el Hijo de Dios, a pesar de que los rechazaron en todo momento, ¿no? Es obvio que Dios, a través de Mateo, le manifestó que era Él. Lo que pasa es que ellos no lo pudieron ver. En conclusión, el libro de Mateo nos enseña claramente, después de esta interpretación de Mateo, que Dios puso en el corazón de este apóstol, de tal manera que nosotros también entendiéramos que no podemos comprender a Jesús sin voltear nuestra mirada al Antiguo Testamento. Es imposible comprender en la totalidad, ¿verdad?, toda la grandeza de Dios, toda la grandeza de Jesús sin mirar el Antiguo Testamento, porque todo lo del Antiguo Testamento nos señala a Cristo. Y no solamente eso, también es importante, ¿no?, validar en nuestras vidas que a pesar de que este libro fue dedicado o hecho solamente para judíos, se deja ver también claramente que los gentiles y todos nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna si depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. El estudio de hoy tiene que ver con el libro de Mateo. La semana que viene estudiaremos estos libros a manera profunda. Quisiera que tuviéramos más tiempo para ahondar más en especificaciones del libro de Mateo, que trae cosas más ricas, más espectaculares, más profundas, que nos definen más esa relación que tiene Cristo, ¿no?, con las promesas y la profecía. Pero el día de hoy, este es el estudio que tenemos y esta es la enseñanza que Dios ha puesto en el corazón de esa iglesia para que nosotros seamos edificados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oremos entonces para ser despedidos. Señor, te damos gracias. No. Es que pensaba que estaba en España todavía. No, ahora viene la segunda parte de la predicación. Lo iba a dar un Mateo ya. Ve qué interesante. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Omel. Qué interesante el estudio de la palabra del Señor, ¿verdad? Qué importante es venir cada miércoles a aprender de ese libro tan preciado, tan importante para nuestra fe. La Biblia, conocer los principios elementales que nos facultan para a la hora de leerla poder comprender. Si entendemos la intención que tenía Mateo, si logramos ver el corazón de Mateo al escribir su evangelio, entonces se nos hace mucho más fácil comprender la lectura. Si sabemos quién era Mateo, ¿Café para mí? Yo le voy a decir de una vez a Liliana. Si ella se va a ausentar los miércoles en la tarde, nombre su suplente como hace todo ministerio. Yo, por favor. Entonces, bueno,
el conocer el autor, conocer su manera de ver, su manera de entender, su nacionalidad, si era judío, si era griego, o sea, toda esa información que a veces al leer la Biblia no la tenemos, sino que es a través de estudios, otros libros extra bíblicos, que podemos obtener mayor información de esos personajes, sin duda que nos van a ayudar enormemente a comprender el libro que estemos leyendo. Así que qué bueno que estamos estudiando esta introducción al Nuevo Testamento, y seguro que terminado este ciclo de estudios que estamos dando, ustedes van a comprender mucho mejor el Nuevo Testamento cada vez que vayan a él a abordarlo, ¿ok? Así que qué chévere. ¿Qué aprendieron hoy? Alguien que me diga qué aprendió, y cuando digo que aprendió me refiero a algo que no sabía. Me diga que Cristo es el Hijo de Dios. No, ¿qué aprendió hoy? Que usted diga, ay, fíjate, yo no sabía eso. Mario. ¿Por qué? Interesante. ¿Quién más aprendió algo que diga, yo no sabía eso? Kevin. Bueno, un estudio que vamos a tener más adelante, Néstor, una vez terminado esto, es el Sermón del Monte. Vamos a estudiar el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte, a veces uno ve el Sermón del Monte y uno cree que el Señor se paró ahí y comenzó a hablar hasta que terminó. Eso no fue así. Bueno, entonces déjeme enseñarle pero es interesante estudiar el Sermón del Monte, como toda una cantidad de cosas, no voy a decir nada, pero vamos a estudiar sobre el Sermón del Monte, ¿ok? Eso es lo que viene. Ok, interesante entonces esa división de Mateo, esa conexión con el Antiguo Testamento. Alguien más que diga, yo no sabía eso. A ver, mi hermana. Ok, se recomienda que sea Mateo, que se lea. ¿Tú entendiste eso hoy? ¿Alguien más? ¿Algo que no sabían? Tiene más citas bíblicas. O sea, más referencia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuál era dime? Ajá, Mateo como que estaba empeñado en algo, ¿no? ¿Cuál era el propósito del libro? Let me. Sí. Y esa misma tónica, esa misma idea se va a trasladar a todos los evangelios. O sea, cada vez que vayamos a alguno de los evangelios hay que buscar cuál es el propósito, para qué lo escribió, que no es el mismo. Juan tenía otro propósito, Marcos otro propósito, Lucas otro propósito. Y eso se descubre, uno lo ve al leer el libro, y al ver el panorama completo del libro, uno fácilmente trae el tema central. Esto es lo que él perseguía. Por eso va a encontrar citas que repiten, o palabras. Hay una palabra que se repite mucho en Mateo. ¿La dijeron hoy? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Para que se cumpliese, él lo decía mucho, pero también hay otra palabra.
rey, reino, o sea, rey, reino. Eso se repite mucho en Mateo. ¿Ves? Entonces todo esto, con toda esta información y las otras que vienen, ¿qué vamos a hablar la próxima semana? Ok, entonces, bueno, vamos a hacer alguna tarea durante la semana. Por favor, busque más información sobre Mateo. Pero recuerda que tenemos un espacio tan limitado para dar un estudio tan extenso, entonces muy complicado, muy difícil meter todo lo que queremos enseñar sobre introducción al libro de Mateo. Hay mucha información, pero busque información porque le va a cambiar su manera de abordar el libro, de leerlo, le va a dar una mayor comprensión a la hora de leerlo. Entonces, esa conexión, ese por qué está de primero, ese empeño en mostrar Jesús es el Mesías, Él es el Mesías, el profetizado en el Antiguo Testamento, Él es el Rey del reino de los cielos. Eso no es lo que va a pasar con Marcos la semana que viene, ni va a pasar luego con Juan ni con Lucas. Usted va a dar cuenta que entonces ellos perseguían otros temas y se va a comprobar por el libro cuál era el énfasis que quería, por qué Dios lo inspiró a escribir su evangelio. Gracias, hermanos Mel. Gracias a todos ustedes por venir a su culto de oración. Dígame, hermana María. Sí, dentro de la hermenéutica hay una palabrita que se usa y que tiene que ver con eso, son paralelismo. Entonces a veces uno agarra un libro y ve el paralelo con otros o con personajes o con episodios que están relatados en otro momento con otros protagonistas, pero que tú lo buscas en el Antiguo Testamento y tiene tanto similitud y se les puede llamar como paralelismo. No me hagan hablar. Señor, te damos gracias porque es tan edificante venir a tu casa. Gracias siempre te damos por nuestros maestros y maestras, personas que están llamados por ti para sumergirse en tu escritura, aprender, extraer las enseñanzas y luego compartirla con nosotros. Gracias porque por tu palabra sabemos que son dones, que son llamados que tú has hecho a estos hermanos y hermanas. Esta iglesia reconoce a sus maestros y por ellos y ellas te damos gracias. Sígueles usando. Sígueles mostrando las verdades de tu palabra y que con tanta pasión y amor como siempre lo han hecho, nos sigan instruyendo en tu santo libro. Gracias por el tiempo de oración y gracias por todos los que pudimos asistir a tu casa en el día de hoy. Ahora al salir de aquí suplicamos que nos lleves bajo tu fiel cuidado y tu dulce bendición. Que el sueño de hoy pueda ser reparador, un sueño profundo de descanso, Señor. Y que mañana renovados, renovadas, podamos enfrentar el día conscientes de que Jesús es el Mesías, el Rey del reino de los cielos, ese que fue profetizado. Recibe honra y gloria en ese nombre maravilloso. Amén y amén.